Buenas tardes. Siguiendo con nuestro jueves, Día Mundial de la Filosofía hoy, y tercer día de lo que viene a ser nuestro foro de filosofía, tenemos a continuación, para cerrar el día de hoy, la ponencia magistral del doctor Rafael Mora Ramírez, docente de esta casa de estudios, especialista en lógica. Tiene una decena de artículos publicados en revistas indexadas, docente renacido, reconocido. Su tema de hoy será humanidades, lenguaje y lógicas no clásicas. Muchas gracias. Estoy intentando acceder a una especie de examen. Filosofía, allí van a poder ver es una especie de test de 20 preguntas, de test de lógica. Bien, si van a la página, ahí van a ver este link, ¿ya? O pueden también, pues como ya estamos en la época del QR, también tomarle de su QR y van a poder realizar ese test de 20 preguntas, que no requiere saber un curso de lógica, solamente manejar el lenguaje, ¿ya? Háganlo para sus diversiones internas. Por cuestiones de tiempo solamente tengo media hora y voy a pasar a explicar el tema. Pero si lo hacen así, digamos, por amor propio, no se impongan nada, ¿no? Aquí siempre la gente que hace cosas obligatoriamente las hace mal, ¿no? Háganlo así, pues, a ver qué pasa, a ver que dicen que no hay que saber lógica, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Les comento que tomé este examen mismo a alumnos de la uni, ¿ya? La premisa fue esta: los alumnos de la uni saben matemática, entonces con mayor razón saben lógica. No es cierto. No es cierto. Saben matemática, digamos, hasta acá, y tomándoles esa prueba salieron bajos, lo cual me sorprendió mucho, porque el currículum en la facultad en la que yo trabajo, que es la Facultad de Ingeniería Química y Textil, no exige saber lógica. El curso de matemática básica es un curso de álgebra lineal, no, tampoco se enseña lógica. O sea, teoría de conjunto para ellos es mantequilla, supuestamente. Pero cuando haces la prueba, sale negativo, o sea, sale más bajo que su nota de matemática. ¿Sí? Es un descubrimiento que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, ha formado parte de una investigación y será de repente publicable por ahí en algún texto, en alguna revista. Bueno, sin embargo, lo que yo desearía era explicar este tema de las humanidades, su relación con la lógica y sobre todo con el lenguaje, las lógicas no clásicas. Definir las humanidades es realmente complicado, es un trabajo fuerte, un trabajo integral, complejo, imagínense. Básicamente podemos decir que las humanidades se involucran con los valores, con las valoraciones, ¿sí? En las otras carreras te enseñan a verle un fin utilitario a la vida, a la situación, ¿sí? Pero en la Facultad de Humanidades la pregunta ¿para qué? Parece falta de respeto, y ya van a ver por qué, ¿no? Van a ver por qué en realidad uno puede preguntar ¿para qué estudia filosofía? Y ahí comienza un poco la molestia, ¿no? Sí, ya van a ver qué significa esa pregunta en el fondo. Bueno, las humanidades se involucran con el tema de la condición humana, la vivencia humana, lo que el hombre es, lo que el hombre vive, experimenta, la humanidad misma. ¿Qué piensa el ser humano? Sus aventuras, sus goces cuando gana la selección peruana, sus frustraciones cuando gana el candidato que no quiere que sea presidente, o cuando llega al poder haciendo trampas, por ejemplo. Ese tipo de experiencias valorativas constituye
más o menos el espectro de las humanidades. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué cosas son las humanidades? Ramas del conocimiento que investigan a los seres humanos, su cultura, sus logros, sus fracasos y todo eso. Ahora bien, una lógica, la que ven ahí es María Frapoli. Ella escribe sobre la lógica, que es algo a lo que también yo, digamos que me considero un aficionado. Pues la lógica es muy amplia. Si tú te das cuenta de lo que ahí plantea, te vas a dar cuenta más bien, sobre todo si eres humilde, ¿no? De lo que todo falta, ¿no? Todo lo que falta. Hay hasta cinco concepciones de lo que es lógica, de las cuales a las universidades apenas llega solamente una. ¿Sí? Por ejemplo, la primera es la concepción inferencialista, que se ocupa del tema de las deducciones, que se deduce de qué. La segunda es la concepción conceptográfica, que tiene que ver con la formalización, simbolización, pasar de palabras a fórmulas. La tercera, que es la concepción formalista, que tiene que ver con el cálculo, ver a la lógica como un cálculo. Esa es la que te da miedo, la que te enseñan en el colegio y con la cual lamentablemente le han hecho mala fama a tu conciencia de lo que es la lógica. Están atormentados con fórmulas lógicas, están atormentados con tablas de verdad, y tú ves pez de Chacú y dices, ay, no, ¿qué es eso? O sea, pez de Chacú y R, entonces ese sí solo sí W. Saque la tabla de verdad eso, ¿no? Y esa es lógica, dices tú, pero eso lo hace una computadora, ¿cómo puede ser eso lógica? Yo pienso con lógica. ¿Por qué me dicen que eso es lógica si yo lo pienso así? ¿No? Entonces, muchos detestan esto, se van a la Facultad de Humanidades, escapando por fin de eso, y un profe de lógica le enseña lo mismo otra vez. ¿No? La pena máxima. Pero justamente el curso de lógica es un curso difícil porque hay que saber enseñar. Esa es la cuestión. Muy pocos se dedican al tema de la didáctica, pero justamente esa tercera es la que nos llega. La que muchos disfruten, muchos cuando le dan curso de lógica solamente hace eso. Y el alumno sale frustrado, asustado, ¿no? Y queriendo pues, aprobar como sea, ¿no? Entonces, no le importa el curso, no le importa, solamente quiere aprobar. ¿Sí? Aprueba con pena, con 11, así, no le interesa. ¿Sí? Esa es la única la que es. La siguiente, que es la concepción metamatemática, esa ya es de los lógicos especializados de la Facultad de Matemáticas. Y la última, que es la concepción computacional, obviamente que tiene que ver con el tema de los algoritmos y los programas, que ya pues, se refiere a la ingeniería de sistemas, computación. Entonces, para poder entender la lógica de una forma que nos pueda satisfacer, hay que comprender el tema de la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje, el análisis del lenguaje, el análisis de la herramienta que tú usas para comunicarte es fundamental para que tú aprendas a entender lo que realmente es la lógica desde un punto de vista más amplio y no encerrado en los parámetros de estos símbolos fríos, técnicos y abstrusos, ¿no? Muchos les obligan a aprender y a repetir, ¿no? Bajo un esquema puramente conductista, en algunos casos. Entonces, con el estudio del lenguaje, con el estudio de la lógica, usted va a lograr, por ejemplo, entender que en una misma frase no puede estar la expresión Dorotea es valiente y Dorotea es cobarde, por ejemplo. No puedes tú en un mismo texto escribir, me parece que la pena de muerte es aceptable por este motivo, aunque también la pena de muerte es inaceptable por este motivo. Ya, eso constituye una manera de contradicción, y si quieres darte a entender bien, si quieres ser coherente, si quieres cumplir con el objetivo de la comunicación, que es básicamente transmitir conocimiento, bueno, entre muchos más, sobre todo en ámbitos universitarios, deberías evitar la contradicción. Una mala fama tienen los lógicos no formales. Yo a mis alumnos de lógica les he pedido de primer año que para el Día Mundial de la Lógica, por cierto, por cultura saben cuál es el Día Mundial de la Lógica, ustedes sí saben, ¿ya? Pero por acá, ¿cuál es el día? El 14 de enero, un día antes de tu fecha favorita, un mes antes de tu fecha favorita, que es el enamorado, un mes antes de la lógica. Primero la lógica, luego el enamorado. Entonces, ese mes se ha propuesto a los alumnos de lógica de primer año, porque llegan de primer año, que pues propongan un texto, propongan algo, ¿no? Algo para hablar, para conversar, y la duda viene, ¿no?
¿Y qué hago, profe? ¿Qué quiere que explique? Justamente, piensan que lógica es una cosa abstracta. Piensan que lógica es dirimir sobre deducciones, discutir a Hegel, corregir a Tarski, ¿no? Se sienten poca cosa, cuando el término es lógica, logos, discurso, uso del lenguaje, palabra, idea, pensamiento, argumentación. Entonces, si tú me presentas para el Día Mundial de la Lógica, por ejemplo, tu argumento en contra del aborto, eso constituye lógica, pero argumentalo bien, defiéndalo bien, arma tus premisas. Pero entonces, uy, ¿por qué se deduce? ¿Y en qué base está? ¿Y en qué texto lo sacaste también? ¿Y cuál es la posible refutación de eso? Eso, señores, es lógico. Y sin irse a estudiar autores extranjeros, a irse a Alemania, a repetir lo que dicen ahí Rudolf Carnap y sus amigos. ¿Entienden? Eso es básicamente lo que se pide, y mucha gente, pues lamentablemente no lo entiende porque piensa que la lógica solamente es formal. Frege, el padre de la lógica moderna, ¿se puede considerar un lógico puramente formal? No. Él también hizo estudios sobre semántica, sobre estudios del lenguaje. El mismo Aristóteles planteó por un lado el silogismo y por otro lado estudió las falacias. ¿Es un lógico formal o no formal? Es ambos. Porque la lógica, señores, es esas cosas. Sí, hay por un lado fórmulas, por cierto, esquemas abstractos, sí hay, pero sobre todo hay contenido. Hay formas de prevención ante el engaño, hay maneras de reclamar, de protestar por una premisa, por una información dada. Lo mismo ocurre con Wittgenstein, ¿sí? El Wittgenstein del Tractatus y el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas son uno y el mismo Wittgenstein, solamente que bajo dos convicciones. Lo primero, que dice que la lógica es lo central, y el segundo, que plantea que más bien la lógica es un puro juego del lenguaje, ¿sí? Claro, esas son consideraciones ya que seguramente verán sobre todo los alumnos de filosofía. Bueno, el lenguaje natural ¿se parece al lenguaje lógico? Es una primera pregunta. Sí, hay parecidos, fuertes parecidos, y también hay diferencias, fuertes diferencias. Básicamente, el objetivo del lenguaje natural es transmitir. Es un sistema para transmitir. Puede ser emociones, sentimientos, pueden ser mandatos, pero hay algo ahí rico y precioso que se llama información. Información, lo que sobre todo destaca, porque a eso puedes tú aplicarle ciertas leyes, ciertos criterios, y de esa información deducir otra información. Por ejemplo, ¿no? Es complicado, por ejemplo, hacer deducciones a partir de valoraciones, ¿no? Si a Juan no le gusta chocolate, ¿qué se deduce? Hay muy pocas cosas que deducir, ¿no? Aparte que los gustos son personales y son variables. Si no le gusta chocolate hoy, pero quizás mañana sí le gusta. Eso ocurre. Hay gente que se cambia de equipo, ¿no? Por ejemplo, son de Alianza, luego soy de la U, luego soy del Sorbonne. Porque son gustos, porque son variables. Porque así son los humanos. Tampoco hay que prohibírselos. Así son, o sea, las valoraciones, precisamente, sobre ese tema, aplicar deducciones, es complejo. El ser humano, entonces, busca establecer mediante un lenguaje la comprensión del mundo. El lenguaje que tiene vocabulario, gramática y semántica. ¿Qué es el vocabulario? El conjunto de letras que ustedes ya saben, A, E, I, A, B, C, D, F, G, todo eso, ¿sí? También dependiendo del idioma hable, por supuesto, alemán, por ejemplo. Gramática, que es la forma en la que se ordena, ¿sí? Por ejemplo, el cielo es azul, pero es el cielo azul él, no, eso no, está mal ordenado. Tiene que ordenarlo adecuadamente para que transmita una idea. Y también hay semántica, obviamente porque lo importante acá es el tema del significado. Eso posee el lenguaje natural. El lenguaje natural posee, pues como ya hemos dicho, vocabulario. Hay muchos lenguajes naturales hoy en día. Para hablar del Perú hay lenguajes originarios que debemos intentar proteger, cuidar, deberíamos al menos, por un afán de que siempre es mejor que sobra que falte, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En vez de dejar que se muera el pobre lenguaje originario, pues buscar la forma, ¿no? Buscar la forma de luchar contra la entropía, buscar la forma. El lenguaje natural
tiene este defecto. Un defecto para algunos, tesoro para otros, sobre todo para los literatos, la ambigüedad. O para los que son comediantes o para los que les gusta jugar con el lenguaje. Aquí ven varios ejemplos de ambigüedad. Bueno, por ejemplo, el que más destaca ahí, vendo una cuna para niños de madera. ¿Qué tal anuncio? ¿Qué está vendiendo? ¿No? ¿Pinochos o qué cosa? ¿O me está vendiendo qué cosa? ¿No? Luego, por ejemplo, se prohíbe la entrada a menores de cualquier edad. Aquí no entran, ¿no? Menores de cualquier edad no entran acá. ¿Qué quiso decir? Recuerden que en lógica cualquier significa todo. Cualquier significa todo. Entonces se prohíbe entrada a menores de toda edad. Por lo tanto, ¿quién puede entrar? Ya dedujiste, ¿ves? Está mal en la información. Está mal planteada. El pastor alemán de la iglesia tiene ojos azules. Cuando yo te digo eso, ¿qué piensas? ¿El perrito? Pero también puede ser curita. El curita es un pastor. ¿Entiendes? El padrecito. Ahí hay ambigüedad. Justamente, esto es lo que te decía, es peligro para los lógicos, pero tesoro para los literatos, para los que gustan jugar con el lenguaje. El lenguaje lógico también tiene vocabulario, también tiene gramática y también tiene semántica. Vocabulario, para compararlo con la química, porque yo también estoy estudiando farmacia y bioquímica, es una carrera interesantísima, sinceramente, difícil, como toda ciencia, difícil, pero muy interesante. Y bueno, ahí me están enseñando otras cuestiones. Si no me equivoco, eso es el vencido, ¿no? Si no, que me corrijan, no, yo acepto siempre, de buena fe que me corrijan, yo acepto. Esa es la estructura del vencido, o del venceno, si no me equivoco, por ejemplo. Es un lenguaje esto, ¿no? Por ejemplo, es un compuesto pues, hidrocarbonatado, por ejemplo, aromático, por ejemplo, cítrico, por ejemplo. Pero ya todo eso significa algo en química. Si aquí no lo entiendes, no se preocupe, es parte de la ciencia. La lógica es uno de los lenguajes científicos, ¿sí? Y tiene cosas parecidas a estas. Bien, la lógica, en tanto el lenguaje científico, pues sí, es técnica, pues sí, tiene sus bases, pues sí, complejidades, abstracciones, palabras raras, ¿no? Como completitud, como algoritmo, como computabilidad, como por ejemplo la palabra verdad, por ejemplo, también la palabra verdad es toda una discusión, ¿no? No es tan sencillo definir la verdad, ni siquiera bajo el respaldo de Aristóteles, ¿no? Ahí a Aristóteles hay que hacerle siempre unas correcciones para que se entienda. Aquel mexicano Axel Barceló nos recuerda que la lógica tiene que ver con la argumentación. Incluso en esos niveles tan abstractos, sí, se busca la argumentación, se busca refinar lo que es el uso del lenguaje. Y como te decía, pues, la lógica tiene su vocabulario, por supuesto, tiene sus formas de ordenación. También, por ejemplo, en lógica predicativa, digamos, siempre debe ir adelante el cuantificador. Claro, el cuantificador no podría ir al medio, salvo que aparezca al medio de la estructura un cuantificador. Pero, por ejemplo, si pones de todos los hombres son mortales y al final pones el cuantificador, está equivocado, porque tiene una gramática, tiene una forma de escribirse esto, ¿sí? Entonces, fíjate, pues también tiene una semántica, o sea, hay parecidos, porque son lenguajes. Ahí está la lógica natural y la lógica, el lenguaje natural y el lenguaje lógico, que también tiene semántica. Creo que aquí el tema del significado ya se involucra con el tema de la verdad o de la falsedad. Elemental es, por ejemplo, saber que, por ejemplo, ¿no? Juan es abogado y es doctor, ¿sí? Si esa información es verdadera, ¿qué se requiere? Que los dos sean verdaderos. ¿Por qué? Porque si tú sabes que Juan es abogado, pero no doctor, todo eso es falso. ¿Entiendes? Para que sea verdadero que Juan es abogado y doctor, tiene que darse los dos. Por ejemplo, ya, ese tipo de razonamientos se involucra con este tipo de cuestiones que se llama la semántica. La lógica, pues, puede volverse así. Ya, de hecho, algunos ya se tienen escalofríos, ¿no? Sí, puede volverse así. Puede, pero esto es como correr, ¿no? Correr por las mañanas. Es difícil, es fastidioso,
los primeros días, es difícil correr. Pero después a la semana es mantequilla, ¿no? A la semana te das cuenta que no era tanta cosa, que puedes correr y hacer dieta y 30 vueltas. Algo así ocurre con esto, ¿sí? Y llega un momento en que sí, ¿no? O sea, le encuentras un sentido a los tecnicismos y le sigues al profesor a corriente porque sabes hacia dónde va, ¿no? Y aparte porque los ejercicios que propone son ejercicios didácticos, son ejercicios que buscan incentivar un espíritu de amor por el conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces acá dice Ferrater Mora, importante leer a Ferrater Mora, en su texto muy breve que se llama, que es la lógica. Básicamente sostiene que la lógica es abstracta. Por ejemplo, la lógica no trata con 2 naranjas más 3 naranjas suma 5 naranjas. No, de eso no habla lógica. 2 más 3 es 5, nada más. Digamos, abstrae, simplifica. Eso hace la lógica. Y acá Piscoya, gran pensador Piscoya, plantea que justamente una diferencia es el número de términos o el número de conceptos o el número de elementos del vocabulario que tiene un lenguaje, ¿sí? Virtualmente tú puedes construir infinitas palabras con el lenguaje español. Piensen en la palabra Tilsen. Hasta ahora se debate qué es Tilsen. Triste, dulce, Tilsen, ¿sí? Pero no se sabe en realidad. O sea, es una cuestión que inventó Vallejo y que bueno, ¿no? Ahí también está todavía sobre el tapete qué significa, ¿no? En el lenguaje lógico también se pueden hacer ese tipo de inventos. No, o sea, si tú vas a hacer fórmulas diferentes, siempre va a ser, ¿no? P, Q, R, F, siempre va a ser flecha, I, O, sí, solo sí. ¿Sí? O sea, sí se pueden hacer fórmulas gigantescas, pero van a hablar siempre más o menos de lo mismo. En cambio, en el lenguaje natural hay sorpresa. Justamente hay novedad, ¿no? Por eso que siempre aparecen nuevos poetas, ¿no? Nuevos escritores, nuevos novelistas, y que dicen cosas que nos llaman la atención y que nos gustan. Claro, esa es una de las diferencias, ¿no? La riqueza lexical. En el lenguaje natural hay riqueza lexical, ¿sí? Y la diferencia es que en el lenguaje natural no hay control. Por ejemplo, la palabra funar, que creo que fue inventada por los gamers, ¿no? Aunque es aplicada a lo que hacen las feministas, ¿no? Si tú cometes un acto políticamente raro con una chica, digamos, la discriminas de público, y te graban, y te ponen en TikTok, y te viralizan, eso es funar. Y luego pagan tu casa así y hacen lo mismo, ¿no? Digamos. Como ocurre con Andrés Vice, ¿se acuerdan de Andrés Vice con su perrito? Andrés Vice fue con su perrito y la mujer le dijo, ¿qué te has creído? Saca tu monstruo de acá. Lo grabó, lo hizo viral y frito pescadito, ¿no? La mujer está saliendo y un montón de perros en su casa. Un millón de perros en su casa, ¿no? Por hacerse la graciosa. La funar. Pero esa palabra no está en la RAE. Pero ya existe, está circulando, algunos lo usan, ¿ya? Entonces, no hay control en el lenguaje natural. En la lógica sí hay control. Sí hay control. Hay un control que se puede establecer. Por eso aparecen las palabras completitud, por ejemplo. La palabra computabilidad, por ejemplo. ¿Sí? En el lenguaje natural es posible que haya malos entendidos. Por ejemplo, las mujeres y los hombres ancianos tienen prioridad. Imaginemos que estamos en un hospital. Yo digo, a ver, señores, por favor, las mujeres y los hombres ancianos tienen prioridad, ¿ya? Entonces yo estoy con mi mamá, ¿no? Y digamos que mi mamá es veinteañera, ahí está. Entonces mi madre es mujer, por lo tanto mi madre tiene prioridad. Dejen entrar, ¿no? Tiene prioridad. A ver, ¿qué se da cuenta del error? ¿Cuál es el error? Si yo digo, las mujeres y los hombres ancianos tienen prioridad, y yo razono, mira, las mujeres. Mi madre es mujer, no una veinteañera, así joven, me tuvo joven, ¿no? ¿Ella qué pasa primero? ¿No está mal, no? Porque la palabra ancianos califica no solamente a hombres, también califica a mujeres. Entonces, bajo ese argumento, no puedo yo pasar con mi madre veinteañera a que ella tenga primero. ¿Sí? Bien. Son malos entendidos del lenguaje natural, pero en la lógica hay también ventajas, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, fórmulas lógicas que expresan o que sintetizan ideas, ¿sí? Por ejemplo, lo que ven abajo, sobre todo con dos asteriscos, es el resumen, es la formalización, es la síntesis de la primera.
Debido a que Juan aprobó su curso, sus padres le regalarán una bicicleta, sea que la quieran o no. Y esto es interesante, porque esto significa aprender a codificar. Aprender a codificar. Profesor, ¿y dónde más se da este aprender a codificar? En la actividad de la lectura. Así que si en un curso de lógica llevas tú este curso, llevas tú esto y no te gusta, es muy probable que tampoco te guste la lectura o que no la hagas muy seguido. Por eso que los de humanidades tienen que, ¿no? Devorar libros, ¿no? Tienen que leer bastante, ¿sí? Más de lo que te da tu profesor, más investigar, leer, sacar libros de la biblioteca, o bueno, PDF, ¿no? Estamos en la época del PDF, leerlo y mira, plantéate el reto, ¿no? Dice, si no leo hoy día no como, si no leo hoy día no duermo, ¿sí? La lógica, profesor, tiene que ver con cultivar la lectura. Claro, porque aquí al leer estás descifrando. Igual que tu profe te dice, resúmeme la novela de Vargas Llosa, que se llama El héroe discreto. Resúmelo en un par de líneas o en una hoja. El héroe discreto. ¿Han leído el héroe discreto? ¿Han leído por cultura? El héroe discreto de Mario Vargas Llosa. Es una gran novela, interesante, muy graciosa. No soy políticamente afín a Vargas Llosa, pero admito que es un gran escritor, ¿no? O sea, digamos, bueno, Rivera es mejor que él para mí, pero, en fin, tenemos a Vargas Llosa, lo que tenemos. Entonces, este tipo de ventajas te da la lógica, te ayuda a codificar, ¿sí? Puedes representar simbólicamente cosas de palabras. Y fíjate esto, que si esto lo haces tú bien, vas a tener una gran ventaja sobre tus compañeros. Claro, una gran ventaja. Eres abstracto, ¿sí? Sabes hallar ideas clave. Sabes qué ideas no son importantes y qué ideas sí, por ejemplo. Y sobre todo, identificas conectores. Si tú abres el test que te dije ahorita, que abres ese test, las preguntas son muy infantiles, ¿no? Te pongo algo así, ¿no? Si Juan come, entonces Juan trabaja. Identifique usted la conclusión. Nada más. Y hay gente que eso no sabe marcar. Te lo juro, no sabe marcar. La prueba es que ya la primera uno, como te digo, o sea, gente que se confunde. No sabe cuál es la conclusión. ¿Sí? No identifican lo que se llama, pues, los indicadores de conclusión, o indicadores de antecedente, o indicadores de consecuente. No saben. ¿Sí? Y esto, pues, tiene que ver porque no han llevado bien un curso de RB, o no han llevado bien un curso de lógica tampoco. Eso es también grave. Varias ventajas, mira, todo lo que puedes hacer. Incluso, mira, la primera, ¿no? Parece así medio sindicalista, mira. Puedes formalizar enunciados sindicalistas. Mira. Si me pagan, trabajo. Si no me pagan, renuncio. Si me dan un incentivo, no renuncio. Me dan un incentivo o denuncio la empresa. No trabajo. Por lo tanto, denuncio la empresa. Formalices y luego hagas su sindicato. Entonces, todo esto de acá, incluso esto que ves acá, que un poquito te puede comenzar a dar pavor, es lógica de primer grado. Esto no lo enseñan lamentablemente en los colegios. Deberían. Aquí escribí un artículo en una revista indexada, ¿no? en Costa Rica, justamente. Tuve la suerte, en realidad. Muchas de las cosas que publico en revistas indexadas, yo pienso que son por suerte, ¿no? En realidad, tanta gente que merece publicar y que me dicen a mí. Muchas gracias, de todas formas. En ese texto planteo, ¿qué cosa? Que la gente debe aprender lógica de primer grado en los colegios. Deberían saberlo en los colegios. Sí, obviamente, pues, los ministerios no creo que me hagan caso, pero igual hacemos la lucha. En ese texto se llama Razones para incluir la lógica de primer grado en los exámenes de admisión de universidades de Lima, Perú. Bien, entonces todo esto es lo que se llamaría las ventajas de la lógica. Mira, a ver, de repente podemos un poquito aprender esta lógica, pero sin miedo, mira, sin miedo, ¿ya? Si Carlos es responsable, entonces estuvo en el lugar de los hechos. Solamente eso, ¿qué te parece? Solamente eso. ¿Cómo simboliza esa primera oración? Mira, en lógica de primer grado. Carlitos es C minúscula. Y al costado está responsable. ¿Cómo se llama responsable? Predicado. ¿Qué dice acá? Carlos es responsable. Entonces, aquí aparece lo que se llama una relación. Una relación. ¿Entre quién? Entre Carlos y la E. ¿Qué cosa es la E? Estar. La relación de estar. Y la otra L, ¿qué cosa es? Lugar de los hechos. ¿Qué dice acá? Carlos estuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué es todo junto? Si Carlos es responsable, entonces estuvo en el lugar de los hechos. No es tan complicado. No es tan complicado. Obviamente,
a quien no le enseña adecuadamente esto lo odia, lo va a detestar y le hace un grave daño cuando quiere hacer su tesis, por ejemplo, cuando quiere sustentar ideas, cuando quiere ordenarse ante el auditorio, le hace un grave daño, ¿no? Porque piensa que la lógica no le va a servir y no la usa, por lo tanto. Y eso pues es una falsa convicción. Bien, tantas ventajas que hay. La lógica se vincula pues con las humanidades. Ahora bien, lo que sucede es que existe dentro del mismo campo de las humanidades personas que consideran que la lógica debe ser formal. Esto está en el texto, por ejemplo, de Echave, Lógica, Proposición y Norma. Ahí tú ves en la introducción, ellos dicen, ¿no? Conforme avanzan las ciencias sociales, se perfeccionan. Y al perfeccionarse, se matematizan. Esto también ocurre con la lógica, que conforme fue avanzando en el tiempo, se fue matematizando y por lo tanto perfeccionando. No me opongo a esto, no me opongo a esa idea. A lo que me opongo es que digan que la lógica matemática es mejor que la lógica no formal. Como desdeñándola, ¿no? Como a poca cosa, no usa matemática, no es para qué, debe ser inútil, ¿no? Debe ser la lógica de los vagos, ¿no? La lógica de los valientes debe tener matemática, donde incluimos los raros que lleguen bien, ¿no? Algunos quieren así, algunos quieren sentirse contados, ¿no? Si el texto no me deja contado, no es un gran texto, ¿no? Sobre todo en filosofía ocurre eso. Entonces, se piensa que para que la lógica sea buena, debe ser matemática. Este texto lo dice, ¿eh? Que por cierto es un texto que explica los principios de la lógica deóntica, que es la lógica para los abogados. Lógica deóntica. Deberían, si hay gente de hecho por acá, o amigos de derecho, decirle que estudien esa lógica. Ahora bien, me voy a meter con Heidegger, porque Heidegger, entre muchas ideas que tiene, también habla de la lógica. Obviamente Heidegger es las antípodas de Karnak, por ejemplo. Es una persona que tú lo lees y no sabes qué dijo. Ahí está el primer párrafo, no lo voy a leer. Ya, está ahí el primer párrafo. Es un fragmento de su libro que se llama Principios Lógicos. Hay un libro de Heidegger que se llama Principios Lógicos. Y no hay ninguna fórmula ahí. Todo es pura fenomenología. Y una fenomenología bien particular, ¿ya? Para no, digamos, profundizar. Básicamente dice, según Heidegger, que la lógica no solamente son reglas formales. La lógica tiene que ver con el conocimiento del lenguaje. Lo más importante es la verdad y no solamente la estructura gramatical. La verdad de las oraciones depende de qué? De la conducta humana, del Dasein, del ser ahí, del hombre. Es por eso que la lógica se vincula con el lenguaje se vincula con el hombre y el hombre se vincula con el ser. Hacer un paseo gigantesco por teoría del conocimiento, ontología y también acá un poco de lógica, ¿no? El buen Heidegger. Pero una de las cosas que manifiesta en ese texto es que los lógicos actuales del siglo XX-XXI, bueno, XX, no digo XXI, el siglo XX, se han corrompido, dice él. ¿Por qué Heidegger? Porque usan mucha matemática, así, ¿no? Se queja, la típica queja, ¿no? Mucha matemática y la gente no entiende el estilo. Estoy de acuerdo contigo, Heidegger. Bien dicho, bien planteado. Pero acá hay un asunto, ¿no? Que tú planteas que la lógica se ha estancado. Y eso no es verdad. Te ocurre lo mismo que decía Kant, ¿no? Kant dijo esto sobre la lógica de Aristóteles, ¿no? Nació completa de la cabeza de Aristóteles. Ya nadie más puede hacer cambios. Te equivocaste, Kant. Te equivocaste y fuerte. Porque justo en esa misma época estaba haciendo lógica combinatoria Leibniz, por ejemplo. Solamente que, claro, no se enteró. Tampoco tenía por qué enterarse. Pero bueno, o sea, cuando haces este tipo de juicios totalizantes, ¿no? Te vas a equivocar. Entonces, en su época estaban desarrollándose, por ejemplo, ya lógicas trivalentes. Por ejemplo, vamos a ver justamente, que son las lógicas que plantean tres valores de verdad, no dos, como tú conoces. ¿No? Tú conoces lo verdadero o falso. Ya hay una que se llama verdadero, falso, indiferente. Profesor, ¿y eso también se puede hacer? Sí, también se puede estudiar. Y también tiene su locura matemática, ¿no? También tiene su locura matemática, que también te puede variar. Pero eso no es importante. Recuerda, lo importante es para qué fue diseñada. Esta lógica trivalente fue diseñada sobre todo para crear dos negaciones. Negación interna y negación externa. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para hablar de Pegaso?
Hay algo del Inca, ¿no? Vamos a hablar del Inca, ¿no? El actual Inca de Perú es cusqueño. ¿No es cierto? Eso, bueno, es una frase absurda, ¿no? El actual Inca no hay. El actual Inca de Perú ya no es cusqueño, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? El actual Inca de Perú no es cusqueño. Aguanta, no, es que eso supone que hay Inca de Perú. Por lo tanto, hay una negación interna y una negación externa. No es cierto que el actual Inca de Perú es cusqueño. Con esa me quedo. Porque actualmente no hay Inca. Ya estamos en otro periodo, ya democracia, república. Sí, la lógica equivalente te ayuda a entender el sentido de dos tipos de negaciones. Por ejemplo, la lógica difusa te enseña que los conceptos no son claros. Por ejemplo, piensen en color rojo. Miren mi ropa, no ahorita, miren mi camisita. Miren, digamos, lo que cubre esta mesa y la bandera. ¿Cuál es más roja? ¿Ves? O sea, ¿y por qué no esta? ¿Esta no es roja o sí es roja? ¿O en qué grado es roja? Ya, si la bandera peruana es roja al 90%, ¿qué por ciento está roja? 20 menos. Ese tipo de discusiones acerca de la variabilidad del valor de verdad ya no involucra meternos con 3 valores de verdad, sino con posiblemente infinitos valores de verdad. Aunque van del 0 al 100. Del 0 al 100. ¿Sí? Valor 0,1, valor 0,2, valor 0,3, valor 2, valor 3, valor 8.7589 y así. ¿Y eso se puede hacer? Sí. Y también tiene su cuestión matemática, también tiene su cuestión, claro. De nuevo, no te asustes con eso, ¿no? Eso ya es para expertos. A los filósofos, a los de humanidades nos interesan los fundamentos. Los fundamentos. Lo demás, que se diviertan los matemáticos, que se relajen los matemáticos, no nos molesta. No, pero que tampoco se sientan superiores por hacer eso. ¿Ya? Claro, entonces, cuando hay esta lógica que plantea muchos valores de verdad, también rompe con el principio del tercer excluso. Y también cuando hablamos de lógica paraconsistente. ¿Sabes qué pasa en esta lógica paraconsistente? Se aceptan las contradicciones. Cosa que por lo general tú no aceptarías, ¿no? Si mi enamorado me dice la verdad, entonces está en el parque. Yo llamo al guardia, oiga, ahí está Alexis, ¿dónde está? ¿Quién es Alexis? ¿Mi enamorado? No veo. Entonces no está. Entonces, si mi enamorado me dice la verdad, entonces Alexis está en el parque. Pero no está en el parque. Por lo tanto, ¿ves? Rechazas. ¿Por qué? Porque produjo una contradicción. Cuando un supuesto produce una contradicción, tú tienes la autoridad de rechazar. Porque no se pueden aceptar contradicciones. Entonces, ¿qué hace Newton da Costa, creador de lógica paraconsistente? Crea una lógica donde las contradicciones se pueden debilitar. Porque sí, y esto lo sabrán ustedes, sobre todo los que son más mayores, uno puede perdonar una infidelidad, por ejemplo, y la vida no se acaba, ¿no? Puedes continuar, a eso me refiero. En cambio, para algunas personas, me mintió, fuera de mi casa, que mintió, ¿no? Bueno, para otros, bueno, me mentiste. Ya bueno, sí, ya está total, ya tenemos 40 años casados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vivimos? ¿Para dónde seguir? ¿No? Entonces, aceptan contradicciones. Claro, aceptan contradicciones, ¿sí? Porque la vida es así. Entonces, esta lógica se produjo justamente para ese tipo de cosas, aunque claro, seriamente, algunos dicen que se produjo para averiguar contradicciones dentro de la teoría física, por ejemplo, ¿no? La interpretación de la física cuántica, o también para ciertos aspectos matemáticos, ¿ya? Vos te digo, o sea, la contradicción no siempre invalida un discurso, depende de qué lógica te muevas. Y bueno, es aquí donde planteo el valor de la lógica. ¿Y para qué sirve la lógica? Pregunta irreverente. No debes preguntar eso. Pero bueno, si la pregunta se te puede responder, ¿eh? No es que no. Solamente que cuando tú te basas en eso, caes en esto, mira. Por ejemplo, la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporta utilidad, ni recompensa, ni provecho. La honradez, técnicamente hablando, es inútil. Es más, si tú quieres plata, ser honrado no te conviene. Claro, por ejemplo, ¿no? Cualquiera que se ponga en la entradita además del evento y que cobre 100 soles por entrar. Sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta. Y la gente, no, yo pagué 100 soles, ¿no se pagaba? No se pagaba.
¿no? Pero un corrupto de ahí de entradita le cobró. ¿Por qué? Porque para tener plata no hay que ser honrado. La honradez es un obstáculo. Sin embargo, la pregunta no es si la honradez es útil. La honradez vale por sí misma. La lógica vale por sí misma. Igualmente le preguntan a Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Ha leído? Dos personas me han hecho la misma pregunta. ¿Para qué sirve la poesía? Y yo le he dicho, bueno, ¿para qué sirve la muerte? ¿Para qué sirve Samuel Café? ¿Para qué sirve el universo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué servimos? ¿Qué cosa más rara que se pregunte eso, no? Claro, o sea, es una pregunta que va por otro lado. Buscamos el valor de la vida en sí misma. ¿Sí? Que yo esté vivo, ¿para qué sirve? No hay una respuesta. Entonces, sin embargo, repito, se puede responder. ¿Para qué sirve la lógica? De hecho, ya te lo he dicho un poco en esta exposición. La lógica, pues, tiene utilidad, sobre todo, porque te ayuda a comprender, porque te ayuda a entender textos, te ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico. La lógica lo que busca es que tú tengas la satisfacción al comprender algo y también la habilidad para poder comunicarlo. La lógica exige orden, precisión, rigor, claridad. Por eso que es bueno que tengas un profesor de lógica que te ponga la valla alta, pues, no la valla baja, ¿no? Y que claro, no ponga todo matemáticas, obviamente, tiene que poner también parte argumentativa, organizar debates en el aula, confrontar puntos de vista, saber refutar. Sí, pues, de hecho seguramente ya han leído esta famosa frase de Epícteto, ¿no? Claro, le preguntaron a Epícteto, lógico estoico, ¿no? Convénceme de que la lógica es útil, y él dijo, ¿debo demostrarlo? Sí. Entonces, debo usar un argumento demostrativo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabrás que no te impongo la conclusión, que no te obligo a creerlo? Y él no dijo nada. Entonces, tú mismo aceptas que la lógica es necesaria, porque sin ella no podrías siquiera demostrar si es útil o no. Incluso para demostrarme que la lógica es inútil, tienes que usar lógica, de pocas palabras. Lo cual es un chiste, ¿sí? O sea, si tú usas lógica para demostrar que la lógica no es útil, es como lo que hizo Bergson, ¿no? Henry Bergson, decía pues que la lógica ya no debe usarse, ¿no? Todo es formal, no, eso ya no, hay que aplicar la intuición, ¿no? Hay que ahora tener una perspectiva intuicionista, ¿sí? Basta de rigideces técnicas, ¿sí? Entonces la razón ya no hay que utilizarla, mejor la intuición. Y le respondió, como deben saber aquí los que estudian, ¿no?, filosofía peruana, le respondió Zulle. Pedro Zulle, que le dijo, maestro, usted está argumentando en contra de la razón, usando la razón. Esa fue su tesis. El mismo Bergson le dijo, te felicito, ¿no? De verdad, ¿no? Me has hecho reflexionar, ¿no? Pedro Zulle, que también trajo al Perú estudios de lógica. También es importante estudiar su papel en la lógica en el Perú. Él trajo los primeros estudios de lógica del extranjero, porque él viajó al extranjero. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando vas al extranjero, pues regresas. No te quedas allá viviendo en los artículos. Regresas a enseñar a la gente, a acompañarlos, no a alejar. Simplemente agradecer su tiempo, su paciencia. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Agradecemos al ponente por su exposición. Si alguien tuviese alguna pregunta, aunque ya estamos volando algo de tiempo. Rapidito más, ¿cómo están? Hablo de utilidad de la lógica y se me queda para separar. En los colegios, si se va a introducir el estudio de lógica para los chicos, ¿qué es más importante, esto de la utilidad, la filosofía o la lógica? Quiero felicitar al colega
Rafael Mora por su exposición, sobre todo por la forma tan amena que tiene de exponer y no deja ni un momento para bajar la atención. Eso yo creo que es un logro inmenso de Rafael. Claro, se puede comentar muchas cosas sobre esto, ¿no? Una de las tantas cosas que me ha venido a la mente escuchándole es en realidad, por ejemplo, cuando se refiere a la posibilidad de crear, digamos, argumentación respecto a mundos inexistentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar pues del Evangelio de la Virgen María. Crear el personaje María tal y crearlo de tal manera que sea, digamos, comprensible, coherente o incoherente y lanzarlo como un producto, ¿no? Eso es una posibilidad, por ejemplo, ¿no? Respecto a la lógica difusa, me pareció interesante la diversidad de posibilidades que pueda tener, por ejemplo, para aplicación en la música. En la música se trabajó en muchos años, muchos siglos, en realidad, con los parámetros de Pitágoras, o sea, con los parámetros de lo que se llama la octava, ¿no? O sea, 8 notas, y sobre esas relaciones, digamos, geométricas y aritméticas que habían entre los sonidos, se trabajó. Pero llegó un momento en que alguno de los pensadores musicólogos dijo: un momentito, no vamos a trabajar bajo la tiranía de la octava, sino vamos a agarrar y vamos a trabajarlo a partir de las ondas, y estas ondas se van a poder dividir, vamos a matematizarlas. Entonces ahí entró este señor Helmholtz, por ejemplo, y otros. Entonces a partir de ahí el mundo musical, digamos, se amplió casi infinitamente. Ya no se dependía de 8 notas o de 15 notas más, contando, digamos, sostenidos y bemoles, sino se amplió a los posibles valores infinitesimales, digamos, que se pueda dar entre un tono y otro, ¿no? Entonces ahí podríamos aplicar lógica difusa, ¿no? Me parece una cuestión recontra interesante. Y bueno, solamente por mencionar eso, ¿no? Ahora ciertamente nosotros nos movemos en un mundo donde en sí, digamos, la lógica aristotélica sigue teniendo su peso, ¿no? ¿Es verdadero o es falso? No es indeterminado, porque si yo voy a un juzgado que vaya, usted delinquió o no delinquió, no, bueno, es indeterminado, igual voy a ir preso o me van a absolver. Hay dos posibilidades, ¿no? No hay una tercera. Y en el discurso corriente, igualmente, ¿no? Donde yo uso la aritmética, si yo voy a decirle pues, a la señora de la esquina: ¿sabes qué? Te pago con 10 soles y el costo es, el producto es 8, me tiene que dar 2 vueltos. Ni 3 ni 1, pues no me está robando, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son, digamos, el mundo en que nos solemos mover, ¿no? Y claro, lo interesante quizás sería abrir la mente de los jóvenes y de los mayores respecto a este uso posible de muchas otras posibilidades que están ahí, y digamos, por lo menos conceptuales, no de facto, porque de facto sí tenemos, digamos, ciertos parámetros que si no es verdadero o es falso, y no es otra cosa posible, y con eso nos movemos muchas veces, ¿no? Entonces, actuar, digamos, extender esos límites a mayores, digamos, como lo podría hacer Da Costa, por ejemplo, ¿no? Es interesante, es sumamente, digamos, interesante para abrir mentes, pero no funciona lamentablemente así, ¿no? Entonces por eso hemos creído mucho en Kant también, ¿no? Eso que usted mencionó, sobre Kant, que dijo pues que la lógica, pues, él partía además de la geometría euclidiana, sin duda, ¿no? En el momento que se abrieron las posibilidades de la lógica de Lobachevsky, perdón, de la geometría de Lobachevsky, de la geometría de Riemann, la cosa cambió, ¿no? Cambió completamente, ¿no? Se abrió un mundo de posibilidades diferentes, ¿no? Entonces eso me parece también interesante, y yo creo que de su ponencia salen muchas ideas muy interesantes, y por eso creo que acá no se puede dormir uno ni un ratito, lo ha hecho usted muy bien, lo felicito, de verdad. La verdad que estuvo muy buena la ponencia de esta vez. Yo tengo una pregunta que se parece a la anterior, pero que creo que significa otra cosa.
y es esta. Puede haber una lógica, o sea, en los ejemplos que tú has dado, incluso los de la lógica preconsistente del núcleo de la costa, como bien tú has dicho, están relacionados al mundo de la física cuántica, porque en la física cuántica pasan un montón de cosas raras y se han podido, digamos, han dejado de estar fuera del plano lógico con los trabajos de Newton de la costa. Es una lógica de la física cuántica. Entonces, de todos esos ejemplos pareciera como si la lógica está conversando con la realidad o está casada con la realidad, incluso las realidades más raras, como las rarezas después del mundo cuántico. Yo me pregunto, es una pregunta, no sé si o es una fumada. La pregunta es, ¿podría haber una lógica de un mundo que sea irreal, pero en el sentido de imposible? Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes y saludar de manera especial al doctor Rafael Mora. La exposición, como han indicado antes, ha sido bastante amena. Efectivamente, no da espacio para dormitar, sobre todo en esta fecha pues interesante, Día Mundial de la Filosofía, ¿no? Y qué mejor forma de celebrarlo con eventos de esta naturaleza y con el nivel que le ha dado el doctor Mora. Entonces, aunarme, ¿no?, a las felicitaciones. Yo quería también plantear algunas preguntas, si es que acaso también es una fumada, no lo sé, pero tu exposición ha generado mucha disonancia. Entonces hay varias preguntas, voy a tratar de, en todo caso, sistematizarlo, ordenarlo, ¿no? Y reducirlo a un par de preguntas. Uno era cuando comentabas sobre Kant. Efectivamente, Kant pues anuncia de que la lógica prácticamente había sido creada ya acabada, ¿no? Desde Aristóteles no se pudo dar un paso más, ¿no?, como anuncia en el prólogo pues, de la Crítica de la Razón Pura, ¿no? Y entonces comentabas, aludiendo a Leibniz, de que no habría sido así, ¿no? Al menos diste a entender en tu exposición de que Leibniz habría dado ya algunos pasos ya. Sospecho desde una lógica distinta a la lógica formal. Si eso es así, a ver, nos gustaría que nos comentes, ¿no?, para ilustrarnos un poco más. Eso es uno. Dos, a mí me genera hace algún tiempo un gran problema, ¿no? Es una especie de duda existencial esto del tema de la contradicción. Desde que alguna vez le escuché hablar al maestro, que en paz descanse, Julio César Kruger, ¿no? Él también era de sus maestros que cuando tocaba dar sus exposiciones eran fenomenales, ¿no? Uno estaba atento ya al doctor Kruger, ¿no? Entonces, el tema de la contradicción, ¿no? A ver, cuando afirmas que en la lógica paraconsistente de la costa, ¿no?, a diferencia de la lógica formal, donde no se admite la contradicción, y la costa admite la contradicción, habría que preguntarse si se está hablando de la contradicción en el mismo sentido. Es decir, el sentido que se le da en la lógica formal es el mismo sentido que se maneja en la lógica paraconsistente. Digo esto por la pregunta que has puesto, ¿no? Alguien que es adulta sufre una serie de infidelidades y entonces uno más, ¿qué más da, no? Ya, por ahí viene la pregunta. Ahora, eso quiero también articularlos, si acaso también es lo mismo o es diferente el sentido de la contradicción, porque ese es el hilo de la pregunta, en la lógica o en la dialéctica, ¿no? O mejor dicho, la contradicción en Hegel, estoy pensando en esos términos, ¿no? ¿Es lo mismo los tres? ¿Hay matices? ¿Hay momentos en que conjugan? ¿Cuáles son los límites? Etcétera, ¿no? Hasta ahí sería mi participación, gracias. Bien, suficiente, discúlpenme. Si no, pregunta por el auditorio y yo también pregunto. No, ¿verdad? Muy bien.
voy a intentar dar ideas centrales de lo que se ha preguntado para no, digamos, explayarme demasiado. La utilidad en el campo de los estudios escolares, yo la daría sobre todo a la lógica, porque allí están llevando matemáticas y un profesor director de del Colegio Elvira García, por ejemplo, decía que eso no, o sea, la lógica para qué, ¿no? Lo veía así como que no tiene sentido, o sea, entonces, sobre todo eso porque piensan ellos que eso ya está incluido en matemática, piensan prejuiciosamente, ¿no? Prejuiciosamente de que la lógica ya es matemática. A ellos, sobre todo a ellos, habría que demostrarles que no, que hay lógica argumentativa, que tu colegio incluso puede participar en campeonatos de debate, puedes hacerte no conocido, tener más público, ¿no? No lo ven así, simplemente es una mente muy en plano, entonces, como dicen, quieren que todo se mantenga. Si admiten cambios, son una gente conservadora, ¿no? Pero vamos a hacer la lucha, en realidad la lógica debería, sobre todo, de la mano de los catedráticos, ¿no? Los catedráticos han perdido mucho contacto con el mundo escolar, ¿no? En las épocas de Salazar Bondi, ellos iban a los colegios y enseñaban a los colegios, se sentaban, no a los profesores, a los alumnos. Pues tú como alumno tenías, estando de quinta año secundaria, tu profesor era Miro Quesada, que después fue ministro de Educación, ¿no? Nada más. Entonces, pues, un gran logro, pero ahora ya no bajan, ya los catedráticos ya no bajan, para qué voy al colegio. Eso hay que cambiar, ¿sí? Para que haya una continuidad. Gracias por su pregunta. Luego, el tema que apunté también, claro, hay la lógica trivalente que habla sobre mundos inexistentes. Yo puedo armar mi evangelio sobre la Virgen María. Claro, sí. Sobre todo la lógica modal sería importante ahí profundizar, ¿no? Ahora que estamos en la época, en la quinta fase de Marvel, ¿no? Donde va a salir el hombre araña galáctico, no sé, o la mujer araña, ¿sí? Mundos posibles, ¿no es cierto? Mundos paralelos, universos paralelos. ¿Sabes en qué se basa todo eso? En lógica modal. Sí, hay un mundo posible donde aquí yo vine con camisa verde y otro mundo posible donde vine pues así con chancletas, no sé, digamos, ¿no? Sí, existen mundos posibles, ¿no? El multiverso es real, ¿no? Entonces, si tú estudias lo que es lógica modal, te vas a poder dar con una gran sorpresa, una gran posibilidad de tener la mente abierta, ¿no? Sobre todo para darle espacio a ese tipo de órdenes, ¿no? Hablar de la Virgen María, claro, por ejemplo, digamos, ¿no? Cosas ficticias, ¿no? La lógica difusa y su relación con la música, interesante, que me ha culturizado. Es otro ejemplo más. Yo lo asocio mucho a la ingeniería, en este caso, de sistemas, ¿no? No sé si ustedes han usado su lavadora. Cuando usa su lavadorita para lavar su ropita, ahí dice FUSI, ¿no? Sistema FUSI System o FUSI Logic. Justamente FUSI vendría a un diálogo difuso, ¿de acuerdo? Bien. Y claro, entonces ahí hay variación. Tú puedes tener la ropa muy seca, poco seca, más o menos seca, ¿no? Y la puedes lavar de esa manera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, hay una aplicación práctica de estas lógicas neoclásicas. Yo recomendaría, por ejemplo, revisar contradicciones en el derecho para ver lo que usted dice, ¿no? Que está preso o absuelto, ¿no? Eso no tiene discusión, no puede ser ambos, ¿no? O algo así. Claro, lo que pasa es que en el derecho, sobre todo cuando aplicas lógica deóntica, te vas a dar cuenta que hay tres operadores: operador obligatorio, operador permitido y operador prohibido. Y con esos tres operadores, armar contradicciones es un poquito complejo, pero divertido, ¿no? Por ejemplo, la negación de que sea obligatorio votar, ¿cuál es? Obviamente no es obligatorio votar, pero eso significa ¿qué cosa? Que está permitido no votar. Lo cual a su vez significa que no está prohibido. Eso es que, disculpa si un poquito abusé, pero eso es un poco la base de lo que es lógica deóntica, ¿ya? Eso sobre todo a los que son de derecho, tus amigos de derecho, cuéntales las buenas nuevas, ¿no? Hay lógica deóntica, hay lógica para ellos, ¿sí? No solamente es eso, ¿sí? Claro, y sobre todo Kant me comentaba, ¿no? El tema de las geometrías. Hoy sí, hay un texto de Mosterini, de repente lo hemos leído sin darnos cuenta, que habla sobre Kant y la geometría, ¿no? Sí.
Muy bonito. Muchísimas gracias. Luego, la pregunta de siempre, atento al profesor Arbaiza. Gracias por venir siempre, realmente es un placer verte acá. La lógica y su relación con la realidad. Esto sabes de qué viene, de Hilary Putnam, ¿no? Hilary Putnam también planteó de que, bueno, así como la lógica del mundo creíamos que era una lógica, la geometría del mundo pensábamos que era una geometría euclidiana, luego nos dimos cuenta de que no es así. Hay otras lógicas, hay otras geometrías de Lobachevsky, por ejemplo, de Riemann, que describen el mundo de forma más adecuada incluso, el universo. Entonces, cambió nuestro mundo, ¿no? O cambió la lectura del mundo, o cambió la teoría sobre el mundo. ¿Qué ha cambiado? ¿No? Por eso la pregunta tan interesante que usted plantea, por supuesto. Por ejemplo, ustedes no sé si conocen, pero en la mecánica cuántica no funciona el principio de distributividad, ¿no? Sobre todo a partir de lo que se llama, en este caso, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que plantea este principio que no se puede calcular al mismo tiempo el movimiento y la posición de una partícula. Si tienes la posición, no hay movimiento, y viceversa. Si hay movimiento, no hay posición. Bien. Y así tú juegas con eso y aplicas conmutaciones, por ejemplo, aplicadas a distribuciones y conjunciones, obtienes que no se aplica la distributividad. Pero ¿esto qué quiero decir? Entonces, si la realidad más básica es la realidad del mundo cuántico, y el mundo cuántico tiene su propia lógica, por lo tanto, debemos dejar de enseñar lógica aristotélica y empezar a enseñar en todas las universidades lógica cuántica. Eso es una pregunta para la reflexión, para pensar, para discutir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la lógica del mundo si es que existe algo así como una lógica del mundo, ¿no? Algunos discuten que no hay una, o sea, la lógica y el mundo no tienen relación. De hecho, a mis alumnos les explico, ¿no? La lógica no habla sobre el mundo. La lógica habla sobre la forma de hablar sobre el mundo. Pero en base a eso, puedes obligarle a que hable sobre el mundo. Por ejemplo, P o Q, y niegas P, te queda con Q, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? P o Q, y niegas P, te queda con Q. Ejemplo, ¿voy al cine o al teatro? No voy al cine, entonces voy al teatro. Ahora voy a inventar algo, ¿no? O es intestino grueso o es delgado. No es delgado, entonces es grueso. Entonces, ¿esa es una lógica de la anatomía? ¿He inventado una lógica de la anatomía? No, la he rellenado. Porque es un vacío, o sea, es como un globo. Lo puedes llenar, pero una vez que la entiendes bien, entiendes que la lógica es una forma de hablar sobre la forma de hablar del mundo. No es hablar del mundo. ¿Ya? Pero entender eso es bastante difícil y sí, hay también que les diga que está importante. Gracias por su pregunta, sobre todo el tema, ¿sabes qué? Lo que te recomiendo es ver Graham Priest, Mundos no normales. Lo que usted preguntó, ¿no? Profesor, mundos donde ocurren cosas imposibles, sí. Por ejemplo, mundos donde la condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Normalmente la condicional debe ser verdadera. Perdón, debe ser falsa, ¿no? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Ya? Hay otro mundo donde es verdadero. O sea, si P, entonces Q, P es verdadero, Q es falso, en ese otro mundo, esta condicional es verdadera. No, verdadera. O sea, cuando lo normal es que sea falso. Y esos se llaman mundos no normales. Lógica de mundos no normales de Graham Priest. Y finalmente, ya con la pregunta del profesor Lira a cabo, él hablaba justamente del tema de Leibniz. Leibniz aplica el tema de la lógica combinatoria, que es una lógica que, sobre todo, él planteó las raíces, como él planteó bastantes raíces, por ejemplo, habló de una lógica de identidad, por ejemplo, ¿no? O sea, él tuvo novedades así, digamos, pequeñas, pero que luego van a dar ramificaciones, ¿no? La lógica combinatoria se parece mucho a los sistemas combinatorios de matemáticas. No sé si recuerdan su época de repente de postulante, ¿no? Combinatorio de 2 en un grupo de 3, ¿no? Eso, pero en lenguaje lógico. Luego se matematizó, ¿ya? O también la lógica de la identidad, ¿no? Si A es igual a B, ¿no? Y B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Si A es igual a A, entonces A es igual a A, y cosas así, ¿no? O sea, cosas que parecen redundantes, pero el primero en hacer estas cositas fue Leibniz, y Kant no estaba ni enterado, ¿no? Entonces, repito, no tenía por qué estarlo, ¿no? Digamos, pero bueno, cuando dijo esto de que la lógica ya nació completa en la cabeza de Aristóteles, pues
ahí debió haberse informado más. La contradicción, para terminar, ¿no? Me pregunta, ¿cómo así se entiende, ¿no? El tema de la contradicción? Bueno, te cito luego en un idioma heraclitiano, ¿no? Si hoy es tu cumpleaños, de hecho es el cumpleaños de la filosofía hoy día, ¿no? ¿Es un año más o un año menos? Imaginemos que hoy es tu cumpleaños, ¿es un año más o un año menos? O puede ser ambos, pero son contradictorios, ¿no? Y se entiende, mi cabeza no reventó ni de Maguire, ¿no? Lo entendí, ¿sí? Claro, o sea, las contradicciones que ocurren en el mundo, por ejemplo, ¿no? Para terminar, hay un poeta que te recomiendo leer que es Walt Whitman, ¿no? Hay que leer también poesía, ¿no? Por ejemplo, su novela, su poemario Hoja de hierba. Él dice que me contradigo. Sí, me contradigo. Yo poseo multitudes. Walt Whitman. Agradecemos al doctor Rafael Mora, un presente de parte de la escuela. Invitamos a los docentes de la Escuela de Filosofía para la foto respectiva. En un instante inicia un compartir también. Esperen un instante, por favor. Está bien, profe, está bien. Richard.